Bienvenida. Deseo que tu día haya tenido un respiro de calma. Ahora relájate, cierra los ojos si quieres y permite que mis palabras te acompañen en un viaje hacia el corazón de un secreto que me cambió para siempre. Mi nombre es Clara y tengo 72 años. Durante más de 4 décadas compartí mi vida con Julián, un hombre reservado, trabajador, amante de los silencios y de la rutina. A ojos de todos éramos una pareja estable, casi ejemplar, padres de una hija llamada Teresa que creció creyendo que su padre era un modelo de integridad. Pero en nuestro matrimonio había una sombra que se repetía como una letanía: la casa de campo. Desde el inicio de nuestra vida juntos, Julián me prohibió visitarla. Decía que estaba en ruinas, que allí solo quedaban recuerdos dolorosos, que era un sitio maldito que nada tenía que ofrecernos. Yo acepté su palabra, porque lo amaba, porque pensé que el respeto consistía también en no preguntar demasiado. Durante 40 años no puse un pie allí. No obstante, siempre sentí en su mirada un destello extraño cada vez que el tema surgía, un destello que me inquietaba aunque nunca lo confesé en voz alta. Cuando Julián murió de un infarto fulminante a los 69 años, mi mundo se vino abajo. Lo lloré con sinceridad, con rabia, con vacío, pero también con la sospecha de que algo había quedado pendiente entre nosotros. Esa sospecha se convirtió en certeza semanas después, cuando al buzón de nuestra casa llegó una carta dirigida a él. El sobre estaba manchado y arrugado, como si hubiera viajado mucho antes de llegar a mis manos. Dentro había un mensaje breve: ha llegado el momento de cumplir lo pactado. Nadie debe descubrir lo que guardamos en el sótano. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Un sótano? ¿Qué pacto? Mis manos temblaban al sostener aquel papel. Esa misma noche busqué entre sus pertenencias y hallé un manojo de llaves antiguas, envueltas en un pañuelo que aún conservaba su olor. Dormí con ellas en la mano, incapaz de decidir qué hacer, hasta que el amanecer me encontró con la determinación de romper el silencio. Conduje 3 horas por carreteras desiertas hasta llegar a la finca. La casa se alzaba entre árboles como un animal dormido, de piedra gris, ventanas cubiertas de polvo y un portón oxidado que se abrió con un chirrido que me heló la sangre. Crucé el umbral con el corazón latiendo como un tambor. El interior olía a humedad, a madera vieja y a un tiempo detenido. Todo estaba demasiado ordenado: muebles cubiertos con sábanas blancas, vajillas intactas, cortinas pesadas. Era como si alguien hubiera preparado el escenario para mi llegada. Avancé hasta la cocina, donde descubrí una alfombra raída. La aparté y apareció una trampilla metálica con un candado. Probé las llaves hasta que una encajó. El chirrido del metal resonó como un grito. Descendí por una escalera de piedra, la linterna en mi mano, y el aire se volvió helado, impregnado de un olor a óxido y a algo más, un rastro metálico parecido a sangre seca. Al llegar al fondo vi un sótano amplio, con estanterías llenas de cajas etiquetadas, fotografías en blanco y negro, carpetas médicas con sellos de clínicas clausuradas. En una esquina, una cama de hierro con correas aún firmes, y sobre una mesa cercana, un cuaderno abierto con la letra inconfundible de Julián. Lo tomé con manos trémulas. En la primera página había una frase que me quebró: lo que hice fue por obediencia y por amor, pero el amor se convirtió en condena. Sentí que el mundo entero se derrumbaba bajo mis pies, y comprendí que mi marido había muerto guardando un secreto que ahora me pertenecía a mí. Bienvenida de nuevo, respira con calma, deja que el aire llene tu pecho y acompáñame, porque lo que descubrí después de abrir aquel cuaderno fue una cadena de revelaciones que transformaron mi vida en un territorio desconocido. Me senté en el suelo frío del sótano, con la linterna temblando en mi mano, y comencé a leer las páginas amarillentas que Julián había escrito con letra firme. No eran simples pensamientos, eran registros meticulosos, fechados desde finales de los años 70 hasta bien entrada la década de los 80. Describía pacientes que llegaban a la casa, hablaba de diagnósticos, de protocolos de aislamiento, de dosis administradas. El lenguaje era frío, clínico, como si no hablara de seres humanos, sino de objetos de estudio. Mis ojos se llenaron de lágrimas,
porque no podía reconciliar al hombre que me acompañó en cada cena familiar con aquel observador distante que describía gritos, convulsiones y silencios forzados. En varias páginas se repetía un nombre, el doctor Ferrer. Al principio lo mencionaba como un mentor, luego como alguien que dictaba órdenes, y finalmente como un socio con el que compartía responsabilidades. Cerré el cuaderno con un golpe, incapaz de seguir, y me levanté tambaleándome. Caminé hacia las estanterías y abrí una de las cajas. Dentro encontré carpetas con nombres y fotografías de personas que no conocía. Rostros jóvenes, algunos sonrientes, otros serios, todos acompañados de informes médicos. Al dorso de varias fotos había fechas y números de expediente. El frío del sótano parecía penetrarme los huesos. Seguí revisando hasta encontrar cintas de casete etiquetadas con frases como sesión 12 o prueba de resistencia. El miedo me paralizó, pero sabía que debía llevármelas. Llené una bolsa con el cuaderno, las fotos y un par de cintas. Subí las escaleras con el corazón desbocado, cerré la trampilla y salí corriendo de la casa como si las paredes pudieran atraparme. Conduje de vuelta a la ciudad en silencio, con los ojos fijos en la carretera, mientras la mente me repetía una y otra vez la frase que había leído: el amor se convirtió en condena. Al llegar, me encontré con Teresa esperándome. Me preguntó dónde había estado, y yo no supe qué responder. Inventé una excusa, pero ella me miró fijamente y dijo: «Fuiste a la casa, ¿verdad?». No pude negarlo. Esa misma noche le mostré el cuaderno. Su rostro se transformó a medida que leía, la incredulidad dio paso al llanto, y el llanto a la rabia. «Papá no pudo hacer esto», gritó, pero las pruebas estaban allí, innegables. Decidimos escuchar una de las cintas. La colocamos en el viejo reproductor del salón. Primero se oyó estática, luego la voz de Julián, más joven, describiendo: paciente femenino, 30 años, crisis de ansiedad, se aumenta la dosis. Después vinieron los gritos. Teresa se tapó los oídos y yo apagué el aparato de golpe. El silencio que siguió fue insoportable. Nos abrazamos, llorando juntas, entendiendo que nuestra vida había cambiado para siempre. Esa noche no dormimos. Miramos el techo en la oscuridad, sintiendo que el pasado nos había alcanzado y que nada volvería a ser igual. Al amanecer, Teresa me dijo con voz firme: «Tenemos que regresar juntas. Si no vemos todo, nunca podremos entenderlo». Y así quedó sellada nuestra decisión. Volveríamos a la casa maldita, aunque nos costara el alma. Bienvenida otra vez. Respira hondo y escucha, porque lo que vivimos al regresar a aquella casa prohibida fue un descenso aún más profundo al corazón del secreto. Teresa y yo partimos temprano, llevando linternas, guantes, bolsas y una determinación que parecía más grande que el miedo. El camino hasta la finca fue silencioso. Cada kilómetro era un recordatorio de que avanzábamos hacia un territorio donde la verdad podía desgarrarnos. Al llegar, la casa se alzó con la misma quietud sombría, pero esta vez entramos juntas, sin titubear. Abrimos la trampilla y bajamos al sótano. El aire helado nos envolvió como un sudario. Encendimos las linternas y empezamos a registrar cada rincón. Descubrimos más cajas con documentos, informes médicos con sellos de clínicas clausuradas, recetas firmadas por Ferrer, notas que detallaban sesiones de control y observaciones frías sobre la resistencia física y mental de los pacientes. Teresa se estremecía con cada papel, pero no se detenía. En una de las estanterías encontramos un cuaderno pequeño, distinto al anterior. Era de Julián, pero con un tono más íntimo. Allí escribía frases que parecían confesiones. A veces sueño con sus gritos. Clara nunca debe saberlo. Obedezco porque temo más al silencio que a la culpa. Mis manos temblaban al leer mi nombre en esas páginas. Teresa me miró con lágrimas en los ojos, y por primera vez la vi enfrentarse no solo al horror de los documentos, sino a la caída definitiva de la imagen de su padre. Seguimos explorando hasta dar con un pasadizo oculto detrás de una estantería. Lo abrimos con esfuerzo y descubrimos un corredor estrecho,
lleno de arañazos en las paredes, como si alguien hubiera intentado escapar. Avanzamos con el corazón en la boca, hasta llegar a una sala acolchada, con paredes amarillentas y un pupitre cubierto de polvo. Sobre él había un cuaderno escrito por otra mano, la de Ferrer. Las páginas hablaban de Julián como un aprendiz prometedor y detallaban cómo había aprendido a registrar el sufrimiento sin perder la calma. Teresa rompió en llanto. Papá fue parte de esto desde el principio. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. En ese instante escuchamos un ruido seco arriba, en la cocina. Apagamos las linternas, conteniendo la respiración. Los pasos descendieron lentamente. El crujido de la madera y el tintinear de unas llaves nos helaron la sangre. Una voz grave resonó desde la escalera. Clara, sabía que volverías. Julián me lo advirtió. Reconocí esa voz de inmediato. Era Ferrer, vivo, envejecido, pero con la misma autoridad siniestra. Su silueta apareció iluminada por la tenue luz de un mechero. Teresa se aferró a mi brazo. Yo apenas podía respirar. El sótano, que hasta entonces había sido un museo del horror, se convirtió de pronto en una trampa mortal. Y entendí que ya no se trataba de leer el pasado, sino de sobrevivir al presente. Bienvenida nuevamente, respira con calma y acompáñame, porque lo que sucedió después de ver aparecer a Ferrer en aquel sótano fue un instante que marcó la frontera entre la verdad y la supervivencia. Su figura iluminada por el fuego del mechero parecía sacada de una pesadilla, el rostro surcado por arrugas profundas, los ojos hundidos pero brillantes de un fanatismo intacto, el bastón metálico golpeando cada peldaño mientras descendía. Teresa apretaba mi brazo, temblando, y yo sentía como el aire se volvía más denso con cada paso de aquel hombre que había sido el mentor de mi esposo. Tu marido era débil, dijo con voz grave. Intentó ocultarte lo que hicimos, pero sabía que tarde o temprano tú vendrías. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, porque confirmaban lo que ya intuía. Julián no fue un simple espectador, fue parte activa de todo. «Mientes», gritó Teresa, pero Ferrer sonrió con calma perturbadora. ¿Mentir? Los cuadernos lo dicen, las cintas lo gritan, los huesos en la tierra lo confirman. Tu padre eligió. Yo apenas podía sostenerme, pero encontré fuerzas para replicar. ¿Qué era esta casa? ¿Qué hicieron aquí? Ferrer levantó la vista, orgulloso. Un laboratorio de verdad. Aquí descubrimos los límites del dolor, la obediencia y la mente. Los hombres y mujeres que pasaron por estas paredes fueron materia prima para un conocimiento que aún hoy se utiliza. La rabia me recorrió entera. Pensar que justificaba el sufrimiento con palabras de ciencia me revolvía el estómago. Teresa se adelantó, con lágrimas en los ojos. No eran materia prima, eran personas. Ferrer la miró como a una niña ingenua. Tu padre también lo dijo, al principio. Pero luego aprendió. Todos aprenden. En ese momento, el eco de sus palabras resonó en el sótano como una sentencia. Yo sabía que debíamos salir de allí antes de que la situación se volviera irreversible. Fingí serenidad y pregunté, ¿por qué sigues aquí, Ferrer? ¿Qué proteges todavía? Él rió, un sonido seco que me heló. Protejo la memoria de un proyecto más grande que tú y que yo. Y si estás aquí, Clara, es porque también eres parte, aunque lo niegues. Sus ojos brillaban con malicia, y en ese instante comprendí que no permitiría que saliéramos vivas. Se acercó levantando el bastón como si fuera un arma. Teresa retrocedió. Yo busqué con la mirada algo que pudiera servirnos. Vi en el suelo la barra metálica que habíamos usado días atrás. La tomé con un movimiento brusco y la levanté entre nosotras. El choque fue inmediato, bastón contra hierro, un estrépito metálico que retumbó en las paredes. Teresa gritó y se lanzó contra él, intentando arrebatarle el manojo de llaves que colgaba de su cinturón. El forcejeo fue violento. Ferrer, pese a su edad, tenía una fuerza aterradora. Logró empujarla contra la pared, pero yo golpeé con la barra, desviando su ataque. Teresa, jadeando,
Logró arrancarle las llaves. Corrimos hacia el pasadizo estrecho que habíamos descubierto antes. Detrás de nosotras, la voz de Ferrer rugía con furia. No escaparéis. Esta casa es mía, y aquí quedarán sus huesos. El corredor era oscuro y húmedo, las paredes cubiertas de arañazos. Avanzamos a tientas, tropezando, con el eco de sus pasos resonando tras nosotras. Llegamos a una cámara circular con cadenas oxidadas en el suelo, y allí comprendimos que ese lugar había sido diseñado como una trampa. El aire era irrespirable. Teresa se aferró a mí, y yo entendí que estábamos al límite. Ferrer apareció en la entrada, iluminado por el mechero, y dijo con una calma monstruosa: «Aquí terminan todos los que se resisten». En ese momento supe que no solo luchábamos contra él, sino contra las sombras de nuestra propia sangre. Y aunque el miedo me consumía, también nació en mí una determinación feroz. No moriríamos allí, no bajo esas paredes malditas. Bienvenida otra vez. Respira profundo y escucha con calma, porque lo que vivimos en aquella cámara circular fue un pulso entre la vida y la muerte, entre el secreto que devoraba generaciones y la voluntad de romperlo. Ferrer se quedó quieto unos segundos, observándonos con una calma que helaba más que cualquier grito, como si supiera que la casa entera estaba de su lado, como si las paredes lo respaldaran. Teresa apretaba las llaves contra su pecho y yo sostenía la barra metálica con las manos sudorosas, consciente de que aquella arma improvisada era lo único que nos separaba de la condena. Ferrer avanzó un paso y su voz grave llenó el espacio. «No entienden, este lugar es un santuario. Aquí se forjó un conocimiento que sus débiles conciencias jamás podrán aceptar». Julián lo comprendió, Ignacio lo apoyó, Carmen lo sostuvo, y ustedes, en su arrogancia, creen que pueden borrarlo con gritos de justicia. Sus palabras eran cuchillos que se clavaban en mi memoria, pero también despertaron en mí una rabia que jamás había sentido. «Usted convirtió a mi familia en verdugos y me condenó a ser guardiana de sus crímenes», grité, «pero hoy será la última vez que este sótano escuche su voz». Ferrer rió, un sonido seco, hueco, que reverberó en las paredes como un eco de hierro. Levantó el bastón y se lanzó hacia nosotras. El choque metálico fue brutal, mi barra contra su arma, chispas de dolor en los brazos, un estrépito que hizo retumbar la cámara. Teresa gritó y, aprovechando el momento, corrió hacia la puerta que habíamos abierto a medias. Sus dedos temblorosos probaron llave tras llave hasta que una encajó. Yo forcejeaba con Ferrer, sintiendo como su fuerza parecía imposible para su edad, impulsada por un fanatismo que lo mantenía en pie. Logré empujarlo unos pasos atrás y corrí hacia Teresa. Juntas abrimos la puerta y nos lanzamos al túnel oscuro. Cerramos de golpe, pero los golpes de su bastón retumbaban al otro lado, cada impacto más feroz que el anterior. Corrimos a ciegas, con el aire húmedo y la linterna iluminando apenas unos metros. El túnel parecía interminable, hasta que desembocamos en otra sala, más pequeña, con paredes cubiertas de moho y un olor insoportable a carne en descomposición. Allí había restos de ropa, zapatos, objetos personales tirados como basura. Teresa se cubrió la boca, ahogando un grito. Comprendimos que ese lugar había sido un punto final para muchos. El horror nos paralizó, pero no teníamos tiempo para llorar. Seguimos avanzando hasta que, tras un giro, encontramos una escalera que subía hacia una trampilla de madera. Empujamos con todas nuestras fuerzas y la luz de la luna entró como un río de esperanza. Salimos al exterior, al bosque frío, respirando con desesperación, sintiendo que habíamos vuelto a nacer. Pero la calma duró poco. A lo lejos vimos luces de linternas moviéndose entre los árboles. No era solo Ferrer, había más hombres, guardianes del secreto que aún lo protegían. Teresa me miró con terror y dijo: «Mamá, no son solo sombras del pasado, están aquí, ahora». Y entendí que lo que habíamos descubierto no era solo un recuerdo enterrado, sino una red viva, dispuesta a todo para mantener el silencio. Tomé su mano y susurré: «Seguiremos corriendo, aunque el bosque entero quiera devorarnos». «Bienvenida de nuevo»,
respira profundo y deja que el aire se acomode en tu pecho, porque lo que voy a contarte ahora es la huida más desesperada que conocí, una huida donde cada rama rota y cada sombra parecía un enemigo dispuesto a atraparnos. Teresa y yo corrimos entre los árboles con la luna apenas iluminando nuestros pasos, y detrás de nosotras las linternas se movían como ojos incandescentes que no parpadeaban, acompañadas por voces graves que gritaban órdenes. No las dejen escapar. El bosque era un laberinto de raíces, ramas que nos arañaban el rostro y piedras húmedas que nos hacían tropezar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho, pero no podía detenerme. Teresa jadeaba, herida, con la frente ensangrentada por el golpe de la cámara circular, pero aún así seguía corriendo, como si la vida entera dependiera de esos pasos. Llegamos a un arroyo y sin pensarlo nos lanzamos al agua helada. El frío nos atravesó como cuchillos, pero supimos que era la única forma de confundir nuestro rastro. Avanzamos sumergidas hasta la cintura, apenas respirando, mientras las luces nos buscaban en la orilla. El sonido del agua ocultaba nuestros jadeos, y cuando al fin los hombres se alejaron unos metros, salimos arrastrándonos hacia la maleza. Nos escondimos bajo un tronco caído, abrazadas, conteniendo la respiración. Sentía el corazón de Teresa golpear contra mi brazo, y supe que debía resistir por ella. Tras varios minutos de silencio, volvimos a avanzar, siguiendo un sendero que recordaba vagamente de mi juventud, cuando Julián hablaba de la finca pero nunca me dejaba visitarla. El camino nos llevó a una carretera secundaria, y allí, como un milagro, vimos los faros de un camión. Salimos de golpe, agitando los brazos. El conductor frenó bruscamente y bajó, sorprendido al vernos empapadas y cubiertas de barro. Le rogamos que nos llevara al pueblo más cercano. Subimos a la parte trasera, ocultas entre cajas, mientras el motor rugía. Teresa se desplomó en mis brazos, agotada. Yo acariciaba su cabello, intentando transmitirle una calma que yo misma no tenía. Al llegar al pueblo, corrimos a la comisaría. Los agentes nos miraron incrédulos cuando relatamos lo ocurrido, pero al mostrarles las cintas, las cartas y los documentos, comprendieron que no era una fantasía. Ordenaron un operativo inmediato hacia la finca, pero cuando llegaron ya solo encontraron ruinas, paredes chamuscadas, pasadizos derrumbados. Era evidente que alguien había comenzado a borrar pruebas. Ferrer no estaba, y los hombres que lo acompañaban habían desaparecido. Esa noticia me dejó helada. Significaba que la red seguía activa, que no era un espectro del pasado, sino una maquinaria viva que se movía en las sombras. Los fiscales iniciaron una investigación formal, y nosotros fuimos trasladadas a un piso protegido. Teresa dormía con pesadillas. Yo apenas podía cerrar los ojos. Cada ruido me hacía pensar que volverían por nosotras. Y sin embargo, en lo profundo de ese miedo, ardía una determinación. Aunque nos persiguieran, aunque nos quisieran callar, yo había visto el sótano con mis propios ojos. Y mientras yo respirara, esas voces olvidadas tendrían alguien que las nombrara. Bienvenida otra vez, respira despacio y escucha, porque lo que vino después de aquella huida no fue alivio, sino una nueva etapa donde la verdad empezó a desbordar las paredes de la casa y a filtrarse en la sociedad. En el piso protegido donde la fiscalía nos instaló, Teresa y yo vivíamos bajo vigilancia constante. 2 agentes en la puerta, cámaras en los pasillos, teléfonos intervenidos para evitar amenazas. Sin embargo, el miedo no se disipaba. Cada sombra proyectada por la lámpara, cada ruido en la noche nos hacía saltar, convencidas de que los hombres de Ferrer podían aparecer en cualquier momento. Mientras tanto, los fiscales trabajaban sin descanso. Revisaron las cintas que rescatamos y confirmaron la autenticidad de las voces. Julián narrando procedimientos, Ferrer dando instrucciones, pacientes gritando de fondo. También analizaron los documentos y hallaron vínculos con clínicas privadas que aún funcionaban, lo que abría la posibilidad de que el horror no hubiera terminado en los años 80. La prensa comenzó a filtrar detalles y pronto todo el país hablaba del caso de la casa de campo. Algunos periodistas buscaban mi testimonio, me llamaban la viuda del secreto. Yo rechazaba entrevistas,
pero mi rostro empezó a aparecer en portadas. Salir a la calle era imposible. Me señalaban, me insultaban o me abrazaban con gratitud, dependiendo de quién me reconociera. Teresa sufría aún más. Compañeros de universidad la acosaban con preguntas, y un día, en medio de una crisis de llanto, me dijo: «Papá nos dejó la peor herencia, vergüenza». Intenté consolarla, pero yo misma sentía el peso de esa vergüenza en cada respiro. A pesar de ello, sabíamos que teníamos que seguir. La fiscalía organizó una audiencia preliminar y me citaron a declarar. Con la sala llena de periodistas, familiares de víctimas y funcionarios, relaté cada detalle del sótano, la cama de hierro, los cuadernos, los pasadizos, la voz de Ferrer descendiendo por las escaleras. Mi voz temblaba, pero no me callé. Al final, un silencio pesado inundó la sala. Luego se escucharon sollozos entre el público, y algunas personas se acercaron a agradecerme. Esa noche, al regresar al piso protegido, me sentí más ligera, como si hubiera cumplido con una deuda. Pero el peligro no había terminado. A la mañana siguiente encontramos una nota deslizada bajo la puerta. El silencio de Julián lo protegió. El tuyo también debería. Los agentes tomaron la amenaza en serio y reforzaron la seguridad, pero yo sabía que aquellas palabras eran una advertencia de que aún quedaban cómplices libres. Ferrer, en cambio, apareció en la primera audiencia pública con un gesto altivo, como si nada pudiera tocarlo. Cuando lo vi, sentí una mezcla de miedo y rabia. Aquel hombre, envejecido pero todavía imponente, me devolvió la mirada y sonrió. Comprendí que para él todo era un juego, que disfrutaba viendo cómo nos retorcíamos entre la verdad y el dolor. Esa sonrisa fue suficiente para entender que la batalla apenas comenzaba. Bienvenida otra vez. Respira con calma y déjame contarte, porque lo que siguió fue un despliegue de horror ante los ojos de todos, un espectáculo judicial donde la verdad, aunque luminosa, dolía como un hierro candente. El día en que Ferrer fue presentado oficialmente ante el tribunal, la sala estaba abarrotada. Periodistas de todo el país, observadores internacionales, familiares de víctimas que sostenían fotografías descoloridas de sus desaparecidos. Teresa y yo nos sentamos en primera fila, protegidas por agentes, con el corazón latiendo como un tambor desbocado. El juez repasó los cargos: tortura sistemática, desapariciones forzadas, experimentación ilegal con pacientes vulnerables. Mientras enumeraba los delitos, Ferrer permanecía impasible, con esa sonrisa helada que parecía burlarse del dolor colectivo. Cuando el fiscal presentó las primeras pruebas, los cuadernos de Julián, las cintas con su voz y los informes médicos encontrados en la casa, un murmullo recorrió la sala. Yo no podía apartar la vista de esos documentos, porque reconocía la letra de mi marido, esa caligrafía que tantas veces vi en notas domésticas, ahora convertida en un testimonio de horror. Teresa se tapó el rostro con las manos, incapaz de mirar. El fiscal reprodujo un fragmento de cinta. La voz de Julián decía con frialdad: paciente número 14, se incrementa la dosis según indicación del doctor Ferrer. Luego se escucharon gritos, sollozos, y finalmente el silencio. La sala entera se estremeció. Algunas personas lloraban abiertamente, otras gritaban de rabia. El juez pidió orden, pero la conmoción era inevitable. Ferrer, en lugar de incomodarse, pidió la palabra. Contra toda lógica, se la concedieron. Y entonces pronunció un discurso que heló la sangre. Ustedes hablan de crímenes, yo hablo de ciencia. Cada medicamento que hoy los mantiene vivos tiene una historia oculta. Nosotros solo aceleramos el proceso. Julián lo entendió, Ignacio lo facilitó, Carmen lo apoyó. Ellos trabajaron conmigo porque sabían que el futuro no espera a las conciencias frágiles. Sus palabras fueron recibidas con un rugido de indignación, pero también con miedo. Porque lo que insinuaba era cierto: las víctimas habían sido sacrificadas en nombre de un supuesto progreso. Teresa se levantó de golpe y gritó: no eran cobayas, eran personas. El juez ordenó silencio, y yo tuve que sujetarla para que no se desmoronara. Esa noche,
Al regresar al piso protegido, encontramos otro mensaje anónimo: la ciencia no se juzga. Estaba escrito en una servilleta manchada de café, lo que mostraba que alguien lo había dejado en un bar cercano antes de que lo deslizaran bajo nuestra puerta. El miedo volvió a instalarse, pero también la certeza de que la red era más amplia de lo que imaginábamos. El juicio continuó durante días, con testigos que relataban desapariciones, exempleados de clínicas que admitían haber escuchado gritos tras muros acolchados, y expertos que confirmaban que las sustancias halladas en los huesos exhumados coincidían con los protocolos descritos en los cuadernos. Cada jornada era una herida abierta, pero también un paso hacia la justicia. Yo entendía que, aunque la sentencia aún estaba lejos, el simple hecho de haber llegado hasta allí era una victoria contra el silencio que nos había devorado durante décadas. Bienvenida nuevamente. Respira despacio y acompáñame, porque lo que sucedió en los días siguientes al testimonio público de Ferrer fue un torbellino que mezcló justicia y peligro a partes iguales. Las audiencias se convirtieron en un espectáculo mediático. Cada mañana la sala del tribunal se llenaba hasta los pasillos, y afuera, en la plaza, familias de víctimas desplegaban pancartas con fotos de sus seres queridos desaparecidos, velas encendidas y consignas que pedían verdad y reparación. Teresa y yo cruzábamos ese mar de dolor escoltadas por policías, y aunque algunos nos abrazaban, otros nos miraban con resentimiento, incapaces de separar nuestros rostros de los de Julián, Ignacio y Carmen. Dentro, los fiscales continuaban presentando pruebas, documentos de clínicas privadas, registros financieros que vinculaban a laboratorios internacionales, testimonios de exempleados que, bajo protección, admitían haber visto cómo se trasladaba a los pacientes en vehículos sin identificación. Cada declaración era un golpe en mi corazón, porque confirmaba que lo que vi en el sótano era apenas una pieza de una maquinaria mucho más vasta. Ferrer se mantenía erguido, envejecido pero desafiante, como si todo aquello fuera un teatro que confirmaba su importancia. A veces sonreía al escuchar los cargos, y esa sonrisa encendía la furia de las familias. Una tarde, el tribunal decidió mostrar fotografías halladas en la sala oculta del ala sur, rostros de hombres y mujeres con vendas en los ojos, algunos atados a camas, otros con marcas visibles en la piel. Reconocí el uniforme de enfermera de Carmen en una esquina de una de esas imágenes, y el mundo se me vino abajo. Teresa me tomó de la mano, pero sus dedos estaban fríos, como si la sangre se le hubiera congelado. «Mamá, ya no queda duda», susurró. Yo asentí, incapaz de pronunciar palabra. El impacto fue devastador, y al salir de la audiencia la multitud gritaba: «¡Nunca más!». Esa noche, al volver a la residencia protegida, encontramos otra amenaza, un sobre con cenizas y una frase escrita con carbón: «Los huesos hablan, pero pueden volver al polvo». Los agentes reforzaron la seguridad, pero yo entendí que aquellos mensajes buscaban quebrarnos psicológicamente. Teresa, sin embargo, sorprendió con una fuerza inesperada: «Que sigan amenazando, mamá. Eso solo demuestra que lo que hacemos importa». Sus palabras me dieron aliento. Al día siguiente fue mi turno de declarar de nuevo. Relaté cómo encontré los cuadernos, las cintas, las trampillas ocultas, cómo reconocí la voz de Julián y cómo enfrentamos a Ferrer en el sótano. Hablé de los pasillos con arañazos, de las habitaciones acolchadas, de la cama de hierro que aún conservaba correas. La sala entera estaba en silencio, y cuando terminé, un murmullo recorrió el lugar. El juez me agradeció mi valentía y me pidió que tomara asiento. En ese instante sentí que mi voz, temblorosa pero firme, se había convertido en el eco de todas aquellas voces que fueron acalladas. Esa noche escribí en mi cuaderno: «El silencio de Julián me condenó, pero mi palabra puede liberar». Y me dormí sabiendo que, aunque el peligro seguía acechando, la verdad ya había salido a la luz y no habría forma de devolverla a las sombras. Bienvenida otra vez. Respira profundo y acompáñame, porque lo que ocurrió en esta fase del juicio fue un torbellino donde cada verdad revelada parecía traer consigo una amenaza más oscura. Después de mi declaración, la Fiscalía presentó pruebas adicionales halladas en archivos olvidados, facturas de laboratorios,
contratos firmados por empresarios influyentes, notas manuscritas de jueces que habían ordenado archivar denuncias en los años 80. La red de complicidades se volvía más evidente y más aterradora. No eran solo médicos en una casa perdida, era un engranaje de poder que alcanzaba a políticos, magistrados y compañías farmacéuticas. La prensa explotó con titulares demoledores, y pronto se habló de la gran conspiración del silencio. Teresa y yo, encerradas en la residencia protegida, veíamos las noticias con el corazón en la garganta. Cada vez que aparecía mi apellido en pantalla, sentía que el peso de generaciones caía sobre mí. Una mañana, al salir con los agentes de custodia hacia el tribunal, alguien en la multitud me gritó: «Tu familia nos robó la vida». Esa frase me atravesó como un puñal, porque aunque yo no había participado, era cierto que mi sangre estaba manchada. Dentro de la sala, el ambiente se tensaba cada vez más. Ferrer escuchaba impasible, pero en ciertos momentos anotaba algo en papeles que luego entregaba a sus abogados. Su rostro envejecido parecía tallado en piedra, incapaz de quebrarse. En una de las audiencias, el fiscal presentó cartas inéditas escritas por Julián, recuperadas de la caja metálica escondida bajo la losa. En ellas hablaba directamente de mí. «Clara sospecha, no debo dejar que se acerque. Si descubre lo que guardamos, todo caerá». Escuchar mi nombre en voz alta, leído frente a decenas de personas, fue insoportable. Teresa me abrazó, pero sus lágrimas caían sobre mi hombro. El juez ordenó silencio, consciente de la carga emocional. Afuera, las familias de las víctimas cantaban consignas, y yo comprendí que mi dolor individual era parte de un duelo colectivo. Esa noche, sin embargo, recibimos un golpe que nos recordó que la red seguía activa. Al volver al piso protegido, los guardias encontraron un agujero en la reja trasera. Alguien había logrado entrar y dejar sobre la mesa de la cocina una fotografía. Era de Teresa, tomada ese mismo día a la salida del tribunal. En el reverso decía: «La próxima vez no será una foto». Mi hija se desplomó, llorando de miedo. Avisamos a los fiscales y nos trasladaron de inmediato a otro lugar secreto. Vivíamos mudándonos, como fugitivas, aunque éramos testigos y no culpables. El cansancio emocional nos consumía. Yo trataba de mantenerme en pie, recordándome cada día que callar era dejar que esas amenazas ganaran. Mientras tanto, los fiscales preparaban la fase final del juicio. Los testigos clave habían hablado, las pruebas eran abrumadoras, y la presión social exigía una sentencia ejemplar. En mi interior, sin embargo, una duda me corroía. ¿Bastaba con encarcelar a un anciano monstruo como Ferrer, o era apenas el comienzo de una lucha contra un sistema que aún respiraba en las sombras? Esa pregunta se convirtió en mi tormento, y supe que el desenlace que se acercaba no traería paz absoluta, sino un nuevo peso con el que tendría que aprender a vivir. Bienvenida nuevamente. Respira hondo y deja que mis palabras te acompañen, porque lo que se vivió en los últimos compases del juicio fue un cruce entre la esperanza y el abismo, una tensión que parecía desgarrar el aire mismo de la sala. Cada audiencia se convertía en un campo de batalla. Los fiscales presentaban pruebas irrefutables, testigos declaraban entre lágrimas, expertos confirmaban la autenticidad de las cintas y de los documentos. Mientras tanto, la defensa de Ferrer intentaba sembrar dudas, hablar de un contexto histórico y de prácticas médicas de otra época. Pero nadie en la sala podía olvidar los gritos escuchados en las grabaciones ni las fotografías de cuerpos marcados. Ferrer, sentado con la espalda recta, escuchaba como si todo aquello le perteneciera, con esa media sonrisa que había aprendido a odiar. En un momento pidió la palabra y, contra toda lógica, se la concedieron. Con voz lenta y calculada dijo: «Si creen que me condenarán a mí solo, se equivocan. Si caigo, arrastraré a todos los que se beneficiaron de nuestros avances. El país entero está construido sobre las espaldas de los que ustedes llaman víctimas». Un silencio helado recorrió la sala. El juez lo mandó callar, pero sus palabras ya habían hecho efecto. Recordaban que lo que estaba en juego no era solo un hombre, sino un sistema. Afuera, las marchas crecían.
Miles de personas llenaban las calles, reclamando justicia y memoria, llevando pancartas con frases como nuestros muertos no son cifras y el silencio es complicidad. Teresa y yo caminábamos entre ellos bajo escolta, y yo sentía que cada abrazo y cada insulto eran parte del mismo duelo colectivo. Una noche, al regresar al piso seguro, encontramos un paquete en la entrada. Dentro había un muñeco de trapo con la boca cosida. Los agentes lo tomaron como una amenaza clara. Teresa lloró, diciendo que ya no podía más, que sentía que vivíamos en una guerra interminable. La abracé con todas mis fuerzas, susurrándole que nuestra resistencia era lo único que mantenía viva la memoria de las víctimas. Al día siguiente declararon varios excolaboradores, hombres ancianos que, con voces quebradas, admitieron haber participado en traslados, en registros falsos, en ocultamiento de cadáveres. Sus confesiones fueron demoledoras y terminaron de sellar el destino de Ferrer. El juez anunció que la sentencia se dictaría pronto, y en ese instante comprendí que estábamos cerca del final de un camino que nunca habíamos pedido recorrer. Esa noche escribí en mi cuaderno: mi esposo murió guardando un secreto, yo he vivido para romperlo, pero aún me pregunto si la verdad traerá paz o solo más dolor. Cerré los ojos con lágrimas, sabiendo que la respuesta llegaría con el veredicto, y temiendo que, aún así, la herida jamás cicatrizaría. Bienvenida otra vez. Respira profundo y escucha, porque lo que sucedió cuando se acercaba la sentencia fue como caminar sobre un suelo quebradizo, donde cada palabra podía hundirnos en un abismo mayor. Los días previos al veredicto la tensión era insoportable. Periodistas acampaban frente al tribunal, las familias de las víctimas no se apartaban de la plaza, y en cada esquina aparecían murales improvisados con rostros de los desaparecidos. Teresa y yo, escoltadas a cada paso, apenas podíamos dormir. Ella sufría ataques de ansiedad en las noches, y yo la sostenía entre mis brazos repitiendo que todo acabaría pronto, aunque en mi interior dudaba que la verdad pudiera traer calma. En la última audiencia antes de la sentencia, los fiscales hicieron un resumen de las pruebas: las cintas con la voz de Julián, los cuadernos con su letra, las fotografías de pacientes atados, las cartas de Ferrer a laboratorios, los registros financieros que demostraban pagos. Cada pieza era un ladrillo en un muro que aplastaba a la defensa. Cuando el juez le dio la palabra final a Ferrer, él se levantó con un gesto lento, apoyado en su bastón, y habló con un tono tan sereno que me heló: creen que me encierran a mí, pero en realidad intentan encerrar una parte de ustedes mismos. Los avances médicos que disfrutan nacieron de lugares como este. Condénenme, pero no olviden que todos se beneficiaron. Sus palabras causaron un murmullo inquietante, como si hubiera tocado una herida colectiva. El juez lo interrumpió, pero la semilla del veneno ya estaba sembrada. Afuera, la multitud rugía con furia. Esa noche, al volver a la residencia, encontramos un nuevo mensaje anónimo, una foto de Teresa de niña, jugando en el jardín, y en el reverso escrito con tinta roja: ella no debe repetir tu error. Los agentes se alarmaron, reforzaron la seguridad, pero yo comprendí que alguien cercano a la red aún vigilaba nuestros pasos. Teresa lloró desconsolada, diciendo que ya no podía soportar más. Le prometí que todo terminaría pronto, que la sentencia sería un cierre, aunque sabía que el dolor no se borraría jamás. Pasé la noche en vela, escribiendo en mi cuaderno: he visto a mi esposo transformado en verdugo, a mi hermano convertido en cómplice, a mi prima reducida a un engranaje. He visto a Ferrer desafiar la justicia con sonrisas. Pero también he visto a las víctimas alzar la voz. No sé qué traerá el mañana, pero sé que el silencio ya no es posible. Cuando salió el sol, sentí que el mundo entero contenía la respiración, esperando el momento en que el juez pronunciara la sentencia que sellaría el destino de Ferrer, y de algún modo, el nuestro también. Bienvenida nuevamente, respira despacio y escucha, porque lo que viví el día de la sentencia quedó grabado en mi piel como una cicatriz que no desaparecerá jamás. Desde muy temprano la plaza frente al tribunal estaba llena, familias de víctimas con velas encendidas, jóvenes con pancartas que decían memoria y justicia, periodistas con cámaras que no dejaban de transmitir en directo. Teresa y yo llegamos escoltadas,
y sentí como las miradas se clavaban en nosotras, algunas llenas de agradecimiento, otras cargadas de reproche. Entramos en la sala abarrotada, donde el aire se podía cortar con un cuchillo. Ferrer ya estaba allí, sentado con su habitual postura erguida, el bastón apoyado en la pierna, el rostro inexpresivo. El juez repasó los cargos con voz grave: tortura sistemática, desapariciones forzadas, experimentación ilegal con pacientes vulnerables, conspiración para ocultar pruebas. Cada palabra era un martillo golpeando el silencio de la sala. Cuando llegó el momento de dictar sentencia, mi corazón se detuvo. El juez declaró a Ferrer culpable de todos los cargos y lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena. La sala explotó. Algunos lloraban, otros aplaudían, muchos se abrazaban con lágrimas en los ojos. Teresa me rodeó con sus brazos y por primera vez en meses sentí que su abrazo era ligero, como si un peso enorme hubiera caído de sus hombros. Ferrer, sin embargo, no mostró ninguna emoción. Sonrió apenas, como si la condena no significara nada, y susurró algo a su abogado que no pudimos escuchar. Esa sonrisa me atravesó como un veneno, porque comprendí que, aunque la justicia lo encerrara, él aún se creía vencedor. Afuera, la multitud gritaba «justicia, justicia», y la plaza se llenó de aplausos y lágrimas. Pero cuando cayó la noche, la euforia se transformó en un vacío extraño. En el piso seguro, Teresa me miró y dijo: «Mamá, ¿y ahora qué? ¿De verdad todo termina aquí?». Yo no supe qué responder. Escribí en mi cuaderno: «Hoy el monstruo fue condenado, pero sus sombras siguen vivas en nuestra sangre y en la memoria de un país entero». Esa madrugada recibimos un último mensaje, una carta anónima deslizada bajo la puerta que decía: «Ferrer calla, pero nosotros seguimos». Los agentes la tomaron como una amenaza residual, pero yo entendí que significaba algo más profundo. El juicio había terminado, sí, pero la lucha contra el silencio apenas comenzaba. Cerré los ojos sabiendo que aunque habíamos ganado una batalla, la herida permanecería abierta por siempre, recordándonos que el horror no desaparece con una sentencia, sino que exige ser narrado una y otra vez para que nunca vuelva a repetirse. Bienvenida otra vez. Respira profundo y acompáñame, porque lo que vino después de la sentencia no fue paz, sino una nueva etapa marcada por el vacío, la desconfianza y un eco constante de voces que no sabían descansar. Tras la condena de Ferrer, el país entero habló durante semanas de lo ocurrido, noticieros transmitían especiales, periodistas publicaban libros apresurados, expertos discutían en programas de debate sobre la responsabilidad de la ciencia y el papel del Estado. Teresa y yo, mientras tanto, vivíamos en una especie de exilio interior. Aunque habíamos sido testigos claves, también éramos familiares de verdugos, y eso nos convertía en blanco de miradas contradictorias. Algunos nos agradecían por hablar, otros nos acusaban de haber callado demasiado tiempo. Teresa intentó volver a la universidad, pero no resistió. Sus compañeros la señalaban, unos con compasión, otros con desprecio, y finalmente abandonó. Me dijo entre lágrimas: «Mamá, no quiero seguir viviendo bajo este nombre». Intenté convencerla de que nuestra voz era necesaria, pero en el fondo la comprendía. Yo misma evitaba salir a la calle. Cada vez que lo hacía, encontraba pintadas en las paredes: «La sangre no se lava» o «cómplices». La fiscalía nos ofreció permanecer bajo protección, pero yo ya estaba cansada de sentirme prisionera. Decidí quedarme sola, mientras Teresa buscaba rehacer su vida en otro lugar. El día que se marchó al extranjero, la abracé con todas mis fuerzas, sabiendo que quizá no la volvería a ver con frecuencia. «Haz tu vida, hija», le susurré. «No dejes que nuestro apellido sea tu cárcel». Ella lloró en silencio y se fue. Desde entonces mi casa se convirtió en un archivo viviente. Guardé copias de documentos, digitalicé cintas, escribí memorias en cuadernos. Sentía que era mi deber dejar un testimonio completo, porque si algo había aprendido era que el silencio mata tanto como la acción. En las noches más oscuras escuchaba aún la voz de Julián en las grabaciones, describiendo protocolos como si fueran recetas, y me preguntaba cómo había podido amar a un hombre capaz de tanto horror.
A veces soñaba con él, sentado en la mesa, escribiendo sin mirarme, y en esos sueños siempre decía lo mismo: te lo oculté para protegerte. Despertaba con lágrimas y con la certeza de que su protección fue, en realidad, una condena. Una tarde recibí una carta inesperada. Era de una mujer que decía haber sido paciente en una clínica vinculada a Ferrer y que había sobrevivido. Me agradecía por haber hablado, porque gracias al juicio había encontrado el valor para contar su historia. Esa carta me dio fuerzas. Comprendí que aunque mi vida estuviera rota, mi voz podía servir para sanar a otros. Desde entonces participé en actos de memoria, conté mi experiencia en pequeñas reuniones, acompañé a familias en sus búsquedas. Y aunque cada palabra me desgarraba, también me sostenía. Porque entendí que la justicia no termina con una sentencia, sino con la decisión diaria de recordar y de no permitir que el horror vuelva a repetirse. Bienvenida de nuevo, respira despacio y acompáñame, porque en esta parte mi vida se convirtió en una rutina de soledad marcada por el eco de la memoria y la sombra de amenazas que nunca cesaron. Tras la marcha de Teresa al extranjero, mi casa quedó en silencio, un silencio distinto al de antes, porque ahora estaba habitado por papeles, cajas, grabaciones y recuerdos que parecían mirarme desde cada rincón. Pasaba horas clasificando documentos, escribiendo notas, intentando ordenar un rompecabezas que quizá nunca estaría completo. A veces me preguntaba para quién lo hacía, para Teresa, para las víctimas, para mí misma. La respuesta cambiaba según el día, pero lo único seguro era que no podía dejar de hacerlo. Una noche, mientras revisaba una carpeta con informes médicos, escuché un golpe en la ventana. Me levanté temblando y encontré una piedra envuelta en un papel. El mensaje decía: el pasado debe quedarse enterrado. Mis manos sudaban, mi corazón se aceleraba, pero no llamé a la policía. Estaba cansada de protocolos, de mudanzas, de custodia. Decidí seguir adelante con mi trabajo, aunque supiera que me arriesgaba. Empecé a escribir un diario, narrando todo desde el principio: mi matrimonio con Julián, sus silencios, la casa prohibida, el sótano, Ferrer, el juicio. Cada palabra era como arrancarme un pedazo de piel, pero también era un alivio. En ese proceso comprendí algo que me dolió: yo también había sido cómplice, no por acción, sino por omisión. Había aceptado las reglas de Julián, había evitado preguntas, había preferido la paz a la verdad. Esa aceptación me persiguió, pero también me impulsó a no callar más. En paralelo, empecé a recibir cartas de familiares de víctimas. Algunas eran de agradecimiento, otras de reproche. Una madre me escribió: gracias por hablar, ahora puedo rezar por mi hija con su nombre verdadero. Pero otro hombre me dijo: su silencio de décadas también mató. Ambas cartas me atravesaron, porque ambas eran ciertas. Mientras tanto, el país seguía agitado. Se inauguraron placas conmemorativas en hospitales, se abrieron fosas comunes, se aprobaron leyes de memoria. Yo asistía a esos actos en silencio, con una vela en la mano, sintiendo que cada nombre pronunciado era un pequeño triunfo contra el olvido. Una tarde, al volver de uno de esos homenajes, encontré un sobre en mi buzón. Dentro había una foto antigua. Era yo de joven, abrazando a Teresa en el jardín. En el reverso, escrito con tinta negra, estaba la frase: el ojo nunca parpadea. Sentí un escalofrío recorrerme. Sabía que, aunque Ferrer estaba en prisión, otros seguían vigilando. Cerré la puerta, me senté en el suelo y lloré. Pero luego me levanté, encendí la lámpara y seguí escribiendo. Porque entendí que esa era mi única arma, mi voz, mi memoria, mi negativa a callar. Y aunque la soledad me consumiera, decidí que mi vida tendría un propósito hasta el último aliento: contar lo que otros quisieron enterrar. Bienvenida otra vez, respira hondo y acompáñame, porque en esta parte la soledad se mezcló con una inesperada forma de compañía, la memoria convertida en testimonio compartido. Pasaban los meses y mi rutina se había vuelto un ciclo de escritura, clasificación y reuniones discretas con asociaciones de víctimas. Yo llevaba mis cuadernos,
Leía fragmentos de las cartas de Julián, mostraba copias de informes, y en cada encuentro veía rostros que se iluminaban al escuchar que sus sospechas eran ciertas. Algunos lloraban, otros me tomaban de las manos y me decían que, gracias a mi voz, podían cerrar duelos abiertos durante décadas. Esa respuesta me daba fuerza, aunque también me desgastaba. Cada testimonio ajeno se unía al mío como una cadena de dolor. Una noche, después de una de esas reuniones, regresé a casa y encontré la puerta entreabierta. Entré con el corazón en la garganta, convencida de que alguien había irrumpido. Revisé cada habitación y confirmé mis temores. Los cajones estaban revueltos, varias carpetas habían desaparecido. Sobre la mesa había un mensaje escrito en una hoja arrancada. No insistas, Clara. El silencio salvó a los tuyos durante años. Todavía puede salvarte a ti. Me derrumbé en el suelo, llorando de impotencia. Llamé a la policía, pero la investigación no condujo a nada. Era evidente que la red seguía activa, protegida por manos invisibles. Pese a ello, no me rendí. Empecé a hacer copias digitales de todo y a distribuirlas en distintos lugares, incluso a personas de confianza en el extranjero. Si me pasaba algo, la verdad no se perdería. Teresa, desde fuera del país, me llamaba con frecuencia. Su voz sonaba más serena, como si al poner distancia hubiera logrado respirar. Me contaba de su trabajo, de los amigos que había hecho, y aunque yo celebraba su nueva vida, sentía una punzada de dolor al saber que la mía estaba atrapada en un círculo de memorias y amenazas. En mis noches más oscuras volvía a soñar con Julián. Lo veía sentado en la mesa de la cocina, escribiendo sin parar, y al acercarme descubría que las páginas estaban en blanco. Al despertar comprendía que ese vacío era mi condena. Nunca sabría hasta qué punto él había creído en lo que hacía, ni si alguna vez sintió remordimiento. En los actos públicos me presentaban como la viuda que habló, un título que me resultaba tan pesado como inevitable. Y aunque cada palabra pronunciada me arrancaba un pedazo de alma, también me recordaba que la memoria no puede depender de instituciones, sino de personas que se niegan a callar. Una tarde, al salir de un homenaje, una mujer de unos 50 años me detuvo. Tenía lágrimas en los ojos y me dijo: mi madre desapareció en 1981. Hoy sé que no estaba loca cuando sospechaba. Gracias por confirmarlo. Ese agradecimiento me sostuvo durante semanas. Comprendí que, aunque mi vida estaba marcada por el dolor, cada paso servía para alumbrar a alguien más. Y en ese reconocimiento hallé una forma de paz frágil, pero suficiente para seguir. Bienvenida otra vez. Respira despacio y deja que mis palabras te lleven, porque en esta etapa mi vida se convirtió en un vaivén entre la fragilidad del miedo y la fortaleza de la memoria. Tras el allanamiento en mi casa y la desaparición de documentos, reforcé mis medidas. Hice copias en discos externos, envié archivos digitalizados a organizaciones internacionales y escribí un testimonio completo a mano que guardé en distintos lugares seguros. Sabía que, si yo faltaba, alguien debería continuar. Pero la amenaza seguía latente. Una madrugada recibí una llamada. Al otro lado del teléfono, una voz masculina susurró mi nombre y colgó. No hubo palabras, solo un recordatorio de que seguía vigilada. Esa noche no dormí. Caminé de un lado a otro, escuchando crujidos en la madera, imaginando sombras en cada esquina. Por la mañana decidí que el miedo no me paralizaría. Fui a la fiscalía y conté lo sucedido. Me ofrecieron volver al programa de protección, pero lo rechacé. No quería seguir mudándome de un piso seguro a otro, viviendo como una fugitiva. Prefería enfrentar el riesgo en mi propia casa, rodeada de mis recuerdos. Mientras tanto, Teresa me llamaba desde el extranjero. Intentaba ser fuerte, pero su voz revelaba preocupación. Mamá, vente conmigo, aquí nadie te conoce, podrás descansar. Yo le respondía que mi lugar estaba allí, donde las víctimas habían sufrido, donde debía seguir nombrando lo que otros querían borrar. Ella suspiraba, comprendiendo pero también sufriendo por mi decisión. En paralelo,
Comenzaron a organizarse actos de memoria en pueblos donde se habían encontrado fosas comunes. Me invitaban a hablar, y aunque cada viaje era un desafío, aceptaba. Subía a escenarios improvisados en plazas pequeñas, frente a familias que sostenían retratos descoloridos, y relataba mi historia: la casa prohibida, el sótano, los cuadernos, las cintas, la sonrisa de Ferrer. A veces mi voz se quebraba, pero siempre continuaba, porque entendía que mi relato no era solo mío, era un eco de miles de voces. En una de esas reuniones se me acercó un joven que me dijo: mi abuelo desapareció y siempre nos dijeron que había huido. Gracias a usted sabemos que no fue así. Sus palabras me hicieron llorar, pero también me dieron fuerzas renovadas. Cada agradecimiento era un bálsamo contra las amenazas. Aún así, el peso de la soledad me acompañaba cada noche. Soñaba con Teresa de niña, jugando en el jardín, mientras Julián observaba desde la ventana con su mirada impenetrable. Al despertar, la sensación era de pérdida irremediable. Para sobrellevarlo, continué escribiendo. Mi cuaderno se llenaba de frases como "el silencio mata" o "hablar es resistir". Esa escritura se convirtió en mi refugio. Y aunque sabía que mis días estaban contados, sentía que aún me quedaba una tarea: asegurar que el secreto de Julián no muriera conmigo, sino que se transformara en memoria viva. Bienvenida otra vez. Respira hondo y escucha con calma, porque en esta parte el tiempo comenzó a pesar sobre mis hombros y, sin embargo, la verdad seguía reclamando mi voz como si no me permitiera descanso. Pasaron los meses tras la sentencia y yo me convertí en un rostro conocido en actos de memoria, aunque nunca busqué notoriedad. Me llamaban la viuda que habló, y aunque ese título me resultaba doloroso, aceptaba la carga porque entendía que mi silencio sería una traición. En cada viaje llevaba conmigo copias de los documentos, grabaciones y mis cuadernos, y relataba una y otra vez la historia de la casa de campo, los sótanos, las cintas de Julián y la mirada helada de Ferrer. A veces me parecía que me repetía sin cesar, pero al observar los rostros de quienes escuchaban comprendía que cada palabra era necesaria. Muchos familiares de víctimas nunca habían escuchado un testimonio tan directo. Una tarde, en una pequeña ciudad, se me acercó una mujer mayor que temblaba al hablar. Mi hijo desapareció en 1982. Siempre pensé que estaba loco por sospechar de médicos y clínicas. Usted me ha demostrado que no lo estaba. Ese abrazo me sostuvo más que cualquier medicamento. Pero con cada aparición pública también crecían los riesgos. Empecé a notar figuras en la multitud que me observaban con frialdad, hombres que nunca se acercaban ni decían nada, pero cuya presencia era constante. Una noche, al regresar a casa, encontré mi puerta entreabierta. Adentro todo estaba intacto, salvo por una hoja de papel sobre la mesa. Hablar tiene un precio. Me estremecí, pero no avisé a nadie. Guardé el papel como parte del archivo, porque también las amenazas eran prueba de que la red aún respiraba. En paralelo, la distancia con Teresa era un dolor constante. Ella intentaba rehacer su vida lejos. Me enviaba cartas con fotografías de sus nuevos amigos, de paseos por calles desconocidas, y yo sonreía al verlas, pero al mismo tiempo sentía un vacío inmenso. En sus palabras percibía un intento de dejar atrás la herencia oscura que la había marcado. Yo no se lo reprochaba, al contrario, deseaba que pudiera vivir sin cadenas. En mis noches solitarias escribía para ella, cartas que quizá nunca le enviaría. Hija mía, perdóname por no haber preguntado antes, perdóname por el silencio que heredaste, pero confía en que tu madre eligió hablar para que tú no tuvieras que cargar con esta culpa. Escribir esas líneas era mi forma de reconciliarme con mis errores. Mientras tanto, los fiscales seguían descubriendo restos en fosas comunes, y cada hallazgo confirmaba lo que Julián y Ferrer habían intentado ocultar. Yo asistía a las exhumaciones, sostenía velas, escuchaba nombres leídos en voz alta. Y cada nombre pronunciado era un recordatorio de que la memoria nunca debe detenerse. Una noche escribí en mi cuaderno: no temo a la muerte, temo al olvido. Y comprendí que ese era mi verdadero motor, no permitir que las víctimas fueran borradas una segunda vez.
Bienvenida nuevamente, respira despacio y déjate llevar, porque en esta parte mi vida se convirtió en un largo espejo donde cada día reflejaba lo perdido y lo que aún quedaba por hacer. Con el paso del tiempo mi casa terminó pareciéndose más a un archivo que a un hogar, estanterías repletas de carpetas, cintas numeradas, cajas con fotografías, notas escritas a mano que clasificaba con obsesión. Sentía que si dejaba de ordenar, de escribir, de registrar, la memoria se desvanecería como humo, y esa idea me resultaba insoportable. Al mismo tiempo, mi cuerpo comenzaba a resentirse, dolores en las articulaciones, noches de insomnio, mareos repentinos. Mi médico me aconsejaba descansar, pero yo respondía que no podía. El descanso es un lujo cuando la verdad aún sangra. A veces recibía visitas de jóvenes investigadores que querían escuchar mi testimonio. Se sentaban en mi sala, grabadoras encendidas, y me pedían que relatara una vez más cómo encontré el sótano, cómo escuché la voz de Julián en las cintas, cómo vi a Ferrer en las sombras de la casa. Yo lo contaba con calma, aunque cada palabra era como desgarrarme por dentro. Ellos tomaban notas y me agradecían, prometiendo que lo incluirían en proyectos de memoria. Eso me daba un poco de esperanza. Pero no todo era alivio. Una noche, mientras escribía, escuché pasos en el pasillo. Abrí la puerta y no había nadie, solo un sobre bajo la alfombra. Dentro había una sola frase: tus palabras matan más que nuestro silencio. El miedo regresó con toda su fuerza, recordándome que la red nunca se había extinguido. Lo denuncié, pero los agentes solo me dijeron que era imposible rastrear al autor. Me sentí vulnerable, pero también más firme. Si alguien invertía energía en amenazarme, era porque mi voz dolía. En medio de todo esto, Teresa me llamó desde el extranjero. Su voz sonaba distinta, más segura. Me contó que había conseguido un trabajo estable, que tenía amigos que la apoyaban, que empezaba a sentirse en paz. Yo lloré al escucharla. Quiero que sepas, mamá, que aunque me fui, nunca olvidé lo que hiciste. Gracias por hablar, aunque eso destruyera todo lo demás. Sus palabras me dieron una calma que no sentía desde hacía años. Esa noche encendí una vela frente a las carpetas y recé por Julián, por Ignacio, por Carmen, y sobre todo por las víctimas. No para perdonar, sino para que el recuerdo permaneciera. En mi cuaderno escribí: la justicia castigó a Ferrer, pero la verdadera justicia es esta: nombrar a los ausentes, resistir al silencio, sostener la memoria con mi propia voz. Y comprendí que mi misión no era solo contar lo que había visto, sino preparar el terreno para que otros siguieran cuando yo ya no estuviera. Bienvenida por última vez. Respira profundo y deja que mis palabras te acompañen, porque aquí termina el viaje de una vida marcada por un secreto que nunca pedí heredar y que, sin embargo, me convirtió en guardiana de la memoria. Han pasado años desde el juicio y la condena de Ferrer, y aunque aquel anciano murió en prisión, sus sombras siguen caminando en mis noches de insomnio. Vivo sola, rodeada de cajas que contienen la historia de los que fueron silenciados, cuadernos con la letra de Julián, cintas donde resuena su voz fría, fotografías de rostros que merecían futuro y recibieron olvido. Cada mañana me levanto, enciendo una lámpara y repaso los documentos, como si con ese gesto renovara un pacto con quienes ya no pueden hablar. Mi cuerpo envejecido me recuerda que el tiempo se agota, dolores en las manos, cansancio en la espalda, pasos más lentos. Y sin embargo, mi voz no se quiebra. Sigo asistiendo a homenajes donde se leen nombres, sigo reuniéndome con jóvenes que quieren escuchar la historia completa, sigo escribiendo en mis cuadernos porque sé que un día ya no estaré, y alguien deberá continuar. Teresa, desde el extranjero, me envía cartas esporádicas. Me habla de su trabajo, de paseos por calles que no conozco, de amigos que le devolvieron la sonrisa. A veces incluye fotografías, y en cada una veo la vida que yo desearía haberle dado, lejos de la sombra de nuestro apellido. Cuando la extraño demasiado, releo sus palabras y me consuelo pensando que mi decisión de hablar le dio la posibilidad de comenzar de nuevo. En mis noches más oscuras, hablo con Julián en silencio. Le digo: creíste que me protegías ocultándome la verdad, pero lo único que hiciste fue condenarnos.
A veces imagino su respuesta, un perdóname que nunca escucharé. No busco perdonarlo, busco comprender cómo alguien que amé pudo convertirse en engranaje de un monstruo. Y en esa búsqueda hallé mi propósito, transformar el dolor en memoria. He aprendido que la justicia no se mide solo en sentencias, sino en la voluntad de recordar, de impedir que el olvido devore a los ausentes. Por eso guardo cada amenaza recibida, cada carta de agradecimiento, cada lágrima compartida en actos públicos, porque todo forma parte de la verdad. Hoy, al sentir que mis fuerzas disminuyen, dejo mis papeles en orden. He preparado carpetas etiquetadas, copias digitales enviadas a organizaciones, diarios donde relato con detalle todo lo vivido. No lo hago por mí, sino por quienes aún buscan a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. Sé que cuando cierre los ojos por última vez, otros abrirán esas páginas y sabrán que hubo una mujer que no aceptó callar. Mi marido murió guardando un secreto, pero yo viví para contarlo. Y mientras alguien lea mis palabras, ese secreto ya no podrá matar.